Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder reunirnos esta mañana y poder cantarte, poder alabarte, poder reconocer tu grandeza, tu bondad, tu misericordia con nosotros, Señor. Ahora, abriendo tu palabra, queremos pedirte, Señor, que tú puedas ayudarnos a entender lo que quieres decirnos y aplicar esas verdades a la vida diaria, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, tomen asiento por favor. Proverbios capítulo 15 en su Biblia. Proverbios capítulo 15. Proverbios 15 nos enseña aspectos importantes que nosotros debemos considerar en nuestra vida diaria. La semana pasada hablamos del aspecto más importante, nuestra relación con Dios. Y ahora vamos a ver algunos otros aspectos que Proverbios 15 nos llega a enseñar. El segundo aspecto importante en la vida de un creyente tiene que ver con las palabras, con la comunicación. Es un aspecto importante y por eso Proverbios 15 nos da 7 principios que nos ayudarán a que nuestro hablar sea en verdad un reflejo adecuado de nuestra vida cristiana. Proverbios 15 nos habla de que una persona sabia sabe qué hablar, sabe cuándo hablar, sabe dónde hablar y sabe cómo hablar. El verso número 1 nos enseña que las palabras deben llegar a promover soluciones. El versículo 1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Es interesante que los dos verbos que aparecen aquí en estos versículos, quitar y subir, hace referencia al hecho de que la persona es responsable de la respuesta que da ante los problemas. Usted y yo somos responsables de llegar a dar una blanda respuesta. Tal vez nosotros no tenemos el control de problemas y dificultades con los que nos enfrentamos. Quizás hay personas que se acercan a nosotros con la intención de pelear y de generar conflicto. En el hogar podemos experimentar problemas y dificultades y puede haber un cónyuge o un hijo que reaccione de manera inadecuada, de manera incorrecta. Y quizás no somos responsables obviamente de eso, pero sí somos responsables de la respuesta que salga de nuestra boca cuando nos topamos con alguien que quiere pelear y quiere producir un conflicto. La blanda respuesta hace que la ira no explote, hace que la ira no crezca. La blanda respuesta significa una respuesta conciliadora. La persona que es capaz de dar una blanda respuesta en el momento de la pelea y del conflicto está demostrando autocontrol, paciencia y bondad. La naturaleza nuestra, la naturaleza humana, es llegar a reaccionar de la misma manera en que la persona que quiere el conflicto, que quiere la pelea, está procediendo. Si uno grita, es normal querer gritar. Si uno habla fuerte, el otro también va a querer hablar fuerte. No se necesita gran habilidad para eso. Es parte de nuestra naturaleza humana llegar a reaccionar de la misma forma en que otro nos está hablando. Las palabras ásperas son aquellas palabras hirientes, recriminadoras e insultantes que logran profundizar el problema y no buscan resolverlo. El creyente que está en control de Dios va a llegar a dar una respuesta diferente ante esas palabras hirientes, recriminadoras e insultantes. El creyente va a llegar a dar blanda respuesta en esos momentos. El verso 2 nos da un segundo elemento que debemos integrar en el hablar.
El texto dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. La palabra adornar es sacada de la práctica de las mujeres que tenían de arreglarse y maquillarse para mejorar, para mostrar su belleza. La lengua del sabio debe adornar la palabra. La lengua del sabio debe llegar a mostrar una diferencia, una respuesta agradable. Nuestras palabras deben llegar a ser agradables a otros. Deben llegar a estar adornadas, arregladas, cuidadas. El verso 4 habla de un tercer elemento en nuestro hablar. Dice, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. En la palabra apacible se unen conceptos como enseñanza, edificación y curación. Así es que por tal motivo las palabras que salen de nuestra boca deben enseñar, edificar y curar. La palabra de un creyente debe ser usada para enseñar principios, valores importantes. Nuestras palabras deben edificar la vida de otros. Nuestras palabras deben curar y animar a aquellos que están en problemas y dificultades. Isaías 50 dirá, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Nuestras palabras deberían curar, edificar, enseñar. El verso 7 nos muestra otra característica. El texto dice, la boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. Es interesante que este versículo en sus dos líneas, en la primera línea se enfatiza la boca del sabio y en la segunda línea se enfatiza el corazón del necio, mostrándonos así una conexión entre la boca y el corazón que años más tarde Jesucristo diría en Mateo, de la abundancia del corazón habla la boca. La conexión entre el corazón, entre la vida interna de la persona, va a llegar a reflejarse a través del hablar. Un indicativo para medir el tipo de vida espiritual, la calidad de vida espiritual que poseo, es observar mis palabras, porque hay una conexión entre mi hablar y lo que guardo en mi vida interna, en mi corazón. La boca del sabio esparce sabiduría. Se nota en la vida del creyente lo que hay en lo profundo de su corazón y se lo va a observar a través de palabras que construyen, palabras que ayudan, palabras que son de bendición a otras personas. Lo que tú y yo tenemos en la profundidad de nuestra vida interna va a salir reflejada a través de las palabras que usamos. Es triste observar creyentes, adultos y jóvenes, usar un lenguaje inadecuado, inapropiado en las redes sociales. Es un lenguaje chévere, es un lenguaje cool, es un lenguaje que está de moda, que todos lo usan. Lo único que eso está reflejando es lo que hay en tu corazón. El verso 23 nos muestra un quinto elemento en nuestro hablar. El texto dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. ¿Sabe? No solo la persona que recibe las palabras puede llegar a ser beneficiada,
según este versículo, la persona que habla también va a ser beneficiada de las palabras que salen de su boca. El hombre se alegra con la respuesta de su boca. Cuando puedo utilizar mi hablar para que sea de bendición, para que sea de ayuda, para que sea de mejoramiento para la vida de otra persona, me puedo alegrar de que fui útil y le serví a mi Señor llevando una palabra adecuada y correcta. Esa palabra no solo debe ser correcta. En la última parte del versículo 23 dice que debe ser una palabra oportuna y la palabra a su tiempo. ¡Cuán buena es! Así es que es importante tener la sabiduría suficiente para saber cuál es el momento de callar y cuál es el momento de hablar, para saber cuál es el momento en el que debo dar una advertencia, un consejo, una exhortación a una persona, al esposo, a la esposa, al hijo. La palabra dicha a su tiempo, cuán buena es. La palabra dicha a destiempo puede llegar a ser perjudicial. Así es que se necesita sabiduría para poder saber utilizar las palabras en los momentos oportunos. Verso 26 nos dice: abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. El autor bíblico escoge la palabra expresión en lugar de palabras. Podría decir fácilmente, mas las palabras de los limpios son limpias. Escoge la palabra expresión porque esa palabra le va a permitir comunicar dos cosas, las palabras, y va a comunicar la intención del corazón. Así es que la persona que es limpia debe comunicar palabras limpias, palabras santas, y debe la intención del corazón también ser limpio y santo. Lo contrario a eso es abominación a Jehová. El lenguaje que no promueve santidad, el lenguaje que no promueve palabras adecuadas y correctas, es abominación a Jehová. Las palabras, las malas palabras o ese doble sentido pecaminoso que a veces utilizamos en nuestro hablar es asqueroso para Dios, es abominación para Dios. Las palabras que deben existir en la vida de un creyente deben ser limpias, deben ser santas. No es permitido para el Hijo de Dios las palabras pecaminosas, el doble sentido, las palabras inadecuadas, incorrectas, las malas palabras. Eso es incongruente con la vida de un creyente. Recuerde que está incluido acá la intención del corazón. Así es que lo que me motiva a hablar es importante. Así como las palabras en sí, las expresiones que salen de la boca del creyente, sus palabras y su motivación, la actitud interna debe reflejar limpieza y santidad. Es vergonzoso observar a hijos de Dios utilizar otro tipo de lenguaje. Es vergonzoso leer publicaciones en las redes sociales con mensajes pecaminosos de doble sentido, usado porque es cool, porque es chévere, porque está de moda. Las palabras en la vida de un creyente deben ser limpias, deben reflejar santidad. El verso 28 nos da un último elemento en torno al hablar. Nos dice: el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los limpios derrama malas cosas. El contraste entre el justo y el impío en este versículo está dado porque el justo piensa para responder. Hay personas
que llegan a ser impulsivas en su hablar. Ven alguna situación que les desagrada y automáticamente responden. Alguien hace una pregunta y automáticamente, de manera no reflexiva, van a dar una respuesta. El corazón del justo se caracteriza por ser una persona que se toma varios segundos, varios minutos para llegar a pensar en la respuesta que se va a dar. El corazón del justo piensa para responder. Recuerde que en esto de tener palabras reflexivas, debemos llegar a darnos cuenta que nuestro temperamento puede llegar a ser un elemento que debe llegar a tener control. No es lo mismo la manera de hablar de una persona introvertida que de una persona extrovertida. El extrovertido se caracteriza porque fácilmente habla y habla y habla y habla, cuando debería pensar un poco más en lo que está diciendo. El corazón del justo piensa para responder. Un aspecto importante en la vida del creyente es su comunicación. Son las palabras que usamos, porque las palabras en verdad son un reflejo de la realidad de mi corazón, del grado espiritual que tengo. Las palabras son un reflejo de lo que hay en mi vida interior. Y por eso este aspecto debe ser tomado con toda importancia y con el cuidado que se necesita. Hay otro aspecto. Tiene que ver con la economía. Observe el versículo 6, por favor. Ahí dice, en la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. Usted puede observar que el énfasis en este versículo está en la palabra justo y está en la palabra impío, enseñándonos a través de esto que la parte espiritual es determinante en el área económica. Lo vuelvo a repetir. La parte espiritual es determinante en el área económica. Lo que tenga yo en mi vida espiritual, los valores y los conceptos, la perspectiva de vida dada por mi vida espiritual, determinará cómo uso el dinero que llega a mi vida personal. Aquellos que han tenido hogares cristianos sólidos y han llegado a experimentar una riqueza espiritual inmensa, aunque puedan tener poco o puedan tener mucho, tendrán una herencia espiritual incalculable. Aquellas personas que priorizaron poco lo espiritual y que tuvieron poco en torno a lo económico o mucho en torno a lo económico, llegarán a experimentar, observe la palabra que el versículo usa, turbación, inestabilidad. Así es que cuando hablamos de la economía, la Biblia enfatiza el concepto de que la parte espiritual, la riqueza espiritual es sumamente importante a la hora de hablar de dinero. El verso 16 seguirá con la misma línea de pensamiento y dirá: mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Observó en estos dos versículos la fórmula mejor que.
Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. 19 veces en el libro de Proverbios el autor va a llegar a utilizar esta frase, esta fórmula, mejor que, para en este caso enfatizar que es mejor la vida espiritual que lo material. Lo material sí es importante. La Biblia dice que aquel que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. La Biblia sí habla de que el dinero, los bienes materiales sí ocupan un lugar importante en la vida del creyente. Pero nunca tendrán comparación con la riqueza espiritual. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el grande tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres. Las legumbres eran la comida típica de una persona pobre. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que el buey engordado. El buey engordado era el menú de aquella persona que tenía dinero. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que del buey engordado donde hay odio. ¿Sabe? La parte económica es importante, pero la riqueza espiritual es más importante. No dejemos que la perspectiva de este mundo, la filosofía de este mundo llegue a dañar nuestra filosofía de vida, nuestros valores cristianos, llegando a ser personas que buscamos con tanto entusiasmo y tanta pasión las riquezas materiales que nos olvidamos de que hay algo más importante. Y esto es las riquezas espirituales. ¿Cuánta riqueza hay en tu cuenta corriente espiritual? ¿Cuánto tienes en tu cuenta de ahorros espiritual? Tú y yo le echamos las mismas ganas y el mismo entusiasmo que le dedicamos al trabajo y a la obtención de ese dinero necesario para la vida. Le metemos la misma dedicación y diligencia para priorizar lo espiritual en nuestra vida. Así como familia, cuando llegamos a determinar metas y objetivos claros para que las finanzas en las metas cercanas y futuras puedan mejorar, con la misma dedicación estructuramos metas que nos ayuden a obtener riqueza espiritual para nuestra vida. Siempre la riqueza espiritual será un factor determinante a la hora de hacer un correcto uso de los bienes materiales. Una perspectiva espiritual nos ayudará a usar los bienes materiales como a Dios le agrada. Pon tus ojos en Cristo y lo terrenal sin valor será. Necesitamos tener una perspectiva espiritual para dar un manejo adecuado y correcto a lo material. El verso 19 nos habla de un elemento importante en torno a la economía. Y nos dice: el camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. El tema del perezoso ha aparecido en varias ocasiones en el libro de Proverbios. Es un tema que se trata con frecuencia. Y sabes, para toda persona ganarse el pan de cada día demanda esfuerzo y no es fácil trabajar y ganarse el pan diario. Pero las dificultades que tú y yo podemos experimentar para llegar a vender el producto, para llegar a cerrar una venta o hacer que el negocio prospere,
En el caso del perezoso, esos problemas y esas dificultades van a convertirse en un seto de espinos donde esas dificultades van a producir en el perezoso no continuar persistiendo. Es más fácil lanzarse al sillón y jugar Wii mientras me como algo de unos chitos, algo de comer. El diligente no. El emprendedor no. La persona dedicada va a observar que el ganarse el pan cada día es difícil, pero no va a dejar que la dificultad sea un impedimento para llevar el pan a su casa, y va a ser diligente, esforzado, trabajador, y por ese motivo los problemas que también va a tener esta persona van a convertirse en veredas como calzadas. Mas la vereda de los rectos como una calzada. ¿Te das cuenta cómo en la economía este elemento de ser diligente y trabajador es importante? ¿Somos ejemplares en esto, en nuestra vida, en nuestra familia? ¿Nos levantamos a cierta hora y nos dormimos a cierta hora? ¿Somos cuidadosos con esto? Estamos apoyando la vagancia de nuestros hijos porque están de vacaciones. Hay tareas y hay responsabilidades que nosotros hemos determinado en el hogar. O es que está de vacaciones, así es que puede dormir y no puede madrugar antes de las 11 de la mañana. Ten cuidado de estar cultivando en la vida de otros una actitud de pereza. Debe haber trabajo, debe haber dedicación, debe haber el buen hábito en la vida de la familia, en la vida de los hijos, de saber que hay que trabajar, ser diligente, ser esforzado, porque así se debe vivir. El verso 25 hablará de la deshonestidad. Y nos dice: Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. En varios pasajes de la Biblia se muestra que Dios defiende al indefenso. Aquí la viuda es una de las personas, uno de los grupos de personas que llegaba a ser muy vulnerable. Aquellas personas que tenían una posición de autoridad llegaban a modificar los linderos de las heredades de las viudas para robar cierta cantidad de tierra. A eso se refiere el versículo. Y por ese motivo, por esa deshonestidad de parte de esa gente, Dios le promete a la viuda que Él afirmará su heredad y que llegará a asolar la casa de los soberbios. Si estoy ganando dinero de manera deshonesta, Dios asolará mi casa. Si estoy concretando un negocio y llego a hacerlo por abajo de la mesa, si llego a cerrar una transacción y lo hago de manera inadecuada, de manera incorrecta, engañando, alterando la verdad, no aceptando facturas, negando el pago de impuestos, si llego a tener el dinero para mi familia de manera deshonesta, Dios asolará mi casa. ¿No será que los problemas económicos que tengo en mi hogar son el resultado de haber actuado de manera incorrecta, de manera engañosa en mi economía? ¿Sabes? El verso 27 nos da otro elemento.
en esto de la deshonestidad. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. Aquella persona que llega a ser codiciosa, llega a no tener límites honestos para saber qué se debe hacer y qué no se debe hacer en torno a la economía. Así es que la codicia me mueve a aceptar el soborno, a hacer cosas inadecuadas, incorrectas. Tengo que modificar algo la información, tengo que engañar un poco, porque si no la venta se cae, porque si no el negocio no se va a concretar, porque tengo que decir una media verdad, tengo que alterar la información para que así el negocio finalmente se dé. Y así pueda tener dinero para mi familia. ¿Te das cuenta que esa manera de proceder no solo le afecta al codicioso, sino alborota su casa el codicioso? Otros van a pagar los platos rotos cuando hay deshonestidad, engaño en la forma en que tú y yo llevamos el dinero para mantener a nuestra familia. Tarde o temprano vamos a cosechar las consecuencias de nuestra deshonestidad. Tarde o temprano nuestra casa será afectada por la deshonestidad. Debemos tener cuidado en la manera en que obtenemos el dinero. Estos principios son importantes para que nosotros en este aspecto de la economía podamos tener una perspectiva bíblica, una perspectiva correcta. Hay un último aspecto del que nos habla Proverbios 15. Empieza en el versículo 13 y habla de la alegría tan importante en la vida de una persona, en la vida de la familia. El texto dice: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Versículo 15. Todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Versículo 30. La luz de los ojos alegra el corazón y la buena nueva conforta los huesos. ¿Te diste cuenta? 4 veces se repite la palabra corazón. La palabra corazón está enfatizando la vida interna, la vida espiritual. Así es que es determinante en la manera en que nosotros enfrentamos los problemas y las dificultades, la actitud que yo tenga. Observaste en los versículos palabras como dolor, abatimiento, aflicción, dificultad. Eso es parte de nuestra vida. Nosotros continuamente, constantemente, experimentamos en mayor o en menor medida dolor, abatimiento, aflicción y dificultad. Varios de esos problemas ni siquiera vamos a tener el control sobre eso. Varios de esos problemas ni siquiera han sido causados por nosotros. Varios de esos problemas nos van a acompañar el resto de nuestra vida. Una enfermedad que te va a acompañar toda la vida. Hay gente que vive así. Hay gente que experimenta ese dolor. Y sabes, a veces nosotros, tú y yo, no tenemos gran control, no tenemos mucho que hacer frente a ciertos problemas y dificultades. Pero de lo que sí somos responsables es de la actitud con la que enfrento esos problemas. La actitud está determinada por mi corazón. Lo que yo ponga en el interior,
lo que esté abundando en mi vida interna, en mi vida espiritual, tendrá una influencia tremenda en la forma, en la manera, en la actitud que yo tenga para enfrentar ese dolor, ese abatimiento, esa aflicción y esa dificultad. El que tiene una vida cristiana profunda, el que tiene madurez cristiana, el que está bien con el Señor, el que está caminando en obediencia al Señor, podrá llegar a alegrarse en medio de la dificultad, no porque es masoquista, sino porque sabe que aún en medio del dolor, mi Señor está en control porque Él es un Dios soberano. ¿Te das cuenta? El corazón alegre hermosea el rostro. Si eres medio feo, deberías estar alegrándote con mucha frecuencia, todos los días, a cada rato. El corazón alegre hermosea el rostro. Estrategia, joven, una buena estrategia. El corazón alegre hermosea el rostro. Mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. ¿Optimista o pesimista? ¿Cómo te calificas? ¿Cómo te califican otros? ¿Optimista o pesimista? El optimista no niega la realidad. El optimismo no está basado en mis fuerzas, en lo que yo puedo hacer. El optimismo bíblico debe estar basado en una confianza total y plena en mi Señor, que a pesar de las dificultades y problemas que Él va a permitir en mi vida, yo puedo tener gozo, paz, tranquilidad, aún en medio del dolor, aún en medio de la aflicción, porque sé que mi Señor está en control. La actitud frente a los problemas es sumamente importante. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, diría Santiago en capítulo 1. Tened sumo gozo. Uno puede llorar, uno puede afligirse y al mismo tiempo puede experimentar el gozo, la paz, la confianza de que mi Señor está en control. Debemos tener una perspectiva, una actitud diferente para enfrentar los problemas y las dificultades. En esta alegría necesaria en la vida, es importante considerar algunas cosas que son potencialmente destructivas para esa alegría y ese gozo necesarios en la vida. Y el verso 18 nos habla de una de esas. Nos dice: el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Sabes, hay gente que llega a tener ira, a veces ira descontrolada. Y una de las cosas que puede dañar el ambiente de un hogar, de una familia que debe estar caracterizada por la alegría, por el gozo, por la paz, por la armonía, ese ambiente puede ser destruido por aquella persona iracunda que al no estar bajo el control de Dios, promueve contiendas. ¿Eres tú la causa de que el ambiente en tu hogar sea destructivo, sea tóxico, sea problemático? ¿Es tu temperamento la causa de dolor, de tristeza, de falta de gozo, de paz en tu casa, en tu familia? ¿Eres tú un hombre iracundo, descontrolado, impulsivo en torno al enojo y a la ira?
en un ambiente alegre, gozoso y de paz, algo de totalmente destructivo es aquel que llega a ser una persona descontrolada en torno a la ira. Todo le molesta. La mosca voló mal y ya es suficiente pretexto para crear un problema y una dificultad. La ira puede ser destructiva para un ambiente alegre, gozoso y de paz. Verso 20. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. La sabiduría es un elemento importante en la vida de una persona para llegar a producir alegría en el ambiente, en la familia, en la oficina. La sabiduría. El hijo sabio alegra al padre, mas el necio menosprecia, palabra compuesta, da poco valor a lo que la mamá dice. ¿Eres un hijo que produce aflicción a sus padres? ¿Eres un hijo que produce tristeza y dolor a los papás? ¿Eres un hijo que daña el ambiente familiar porque te caracterizas por la necedad y no por la sabiduría? Y en vez de que nosotros estemos pensando en este momento solamente en algún hijo que tiene esa característica, recordemos que nosotros también somos hijos de Dios. Así es que somos los causantes de producir una sonrisa en Dios. Nuestro comportamiento, nuestra valoración de la palabra de Dios produce alegría en Dios. Hemos llegado a menospreciar su palabra y producir en nuestro Señor dolor y tristeza cuando Él nos observa cómo vivimos y cómo hablamos. ¿Qué producimos nosotros en Dios? Alegría, gozo, al ver a un hijo obedeciendo al Señor, haciendo caso de lo que Él dice. La sabiduría es un elemento importante para producir alegría y gozo. El verso 21 nos habla de una alegría con la que Dios no está de acuerdo. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. ¿Sabes? Hay creyentes, de veras hijos de Dios, que a veces por no priorizar lo espiritual, llegan a deslizarse en su vida cristiana. Llegan aún a apartarse del Señor, a apartarse de la iglesia. Y cuando alguien hace eso, es cuestión de tiempo nada más para que la manera de vivir de esa persona se caracterice por el pecado. Y cosas que quizás en el pasado llegaba a mostrar que eran cosas incorrectas, inadecuadas, pecaminosas, contrarias a el cristianismo, ahora llegan a ser comportamientos aceptables y comportamientos que producen alegría y satisfacción, que no deberían producir eso. Deberían producir vergüenza. Y hay verdaderos hijos de Dios que se han apartado de Él,
que pueden llegar a alegrarse, a estar satisfechos con una vida pecaminosa, con una vida que le desagrada al Señor. La alegría que produce el pecado, la alegría que produce la necedad, no es una alegría con la que Dios está de acuerdo. El hombre entendido endereza sus pasos. El hombre entendido falla y cae, pero es consciente de que debe levantarse y debe enderezar sus pasos y otra vez debe vivir como a Dios le agrada. El hombre entendido no es aquel que no falla, que no peca. El hombre entendido es aquel que cuando cae y fracasa en los aspectos espirituales, vuelve a levantarse y vuelve a enderezar sus pasos y tiene una tendencia para buscar siempre agradar a Dios. ¿Sabes? Es importante crear en nuestra vida, en nuestra familia, en el sitio donde nos desenvolvemos, un ambiente alegre, gozoso, de paz, de tranquilidad. Pero hay cosas sumamente perjudiciales. La ira, la necedad son tremendamente perjudiciales, dañan ese ambiente. Si eres una persona que con toda facilidad frunce el genio porque a cada rato hay algo que te molesta, porque tu frente ya está marcada, porque el ceño se frunce con toda facilidad, ten cuidado de ser el causante, de dañar ese ambiente de alegría, de gozo y de paz que debe caracterizar a nuestro hogar, a nuestra comunidad. Aspectos importantes de la vida: nuestro hablar, nuestra economía y la alegría y el gozo que debe caracterizar nuestro ambiente. Son aspectos en los que debemos tener cuidado y tomar decisiones que honren a Dios en esas áreas específicas. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella tú nos enseñas lo que nosotros necesitamos. Padre, ayúdanos a que las palabras que salen de nuestra boca promuevan soluciones, aplaquen la ira, construyan, edifiquen, curen. Ayúdanos a que nuestra palabra sea oportuna, sea limpia, santa, reflexiva. Padre, ayúdanos a que en el manejo económico haya un claro énfasis de la riqueza espiritual. Ayúdanos a abandonar la pereza, la deshonestidad. Padre, te pedimos que construyamos un ambiente de oficina, de iglesia, de familia, un ambiente adecuado, alegre, gozoso, de paz.
Que nuestra actitud frente a los problemas sea diferente. Que te dejemos gobernar nuestra vida para que esos arranques de ira estén controlados por ti. Ayúdanos a ser gente sabia que alegra al Padre terrenal y celestial. Ayúdanos a abandonar la necedad que produce una alegría que a ti no te agrada. Ayúdanos a tomar decisiones en estos aspectos importantes de la vida. Pedimos tu bendición. Mientras usted sigue orando, puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, y usted dice, pastor, yo vengo por primera vez, yo quisiera que usted ore por mí. Mientras los demás tienen sus ojos cerrados, si usted viene por primera vez y necesita oración, levante un ratito su mano, por favor, con toda confianza. Padre Celestial, estamos aquí tus hijos, pidiéndote y rogándote que nos ayudes a tomar decisiones adecuadas y correctas en estos aspectos importantes de la vida. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. No fui tras fortuna ni prosperidad, no anhelo tesoros ni la bendición, no busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener. Lo saciarán para siempre tu sed. Prefiero a Cristo y antes que tener todos los reinos del mundo, no se comparan con Él. Prefiero a Cristo. Tanto busqué, no busco una herencia ni cruzar el Jordán, no voy tras fortuna ni prosperidad, no anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener. Mas no saciará para siempre.